Hola, buenas tardes a todos. ¿Me, ¿Me escuchan? Sí, Ok, gracias. Bueno, gracias. Vamos a empezar esta sesión que se llama, ay sí, ahorita te lo permito. Ah, listo, ya está para compartir pantalla. Tenemos esta que es la presentación final, pues es ya la forma en la que vamos a entregar el trabajo ya cuando está concluida toda la investigación. Y algunas sugerencias que les damos, pues para que no se los vayan a rechazar. Tenemos pendiente una clase ahí con el doctor Escarramán, todavía de estadística. Les voy a mandar otra vez como la encuesta para ver si la quieren. Él, pues esta semana no pudo, dice que puede hasta el próximo jueves, pero si la mayoría votan porque sí se dé la clase, pues bueno, ya el doctor la dará el próximo jueves. Eh, sus documentos, sus comprobantes, sus constancias de que cursaron este seminario ya están en proceso. La UNAM a veces tarda un poquito en emitirlas, pero finalmente siempre las manda y las manda completas. Entonces, sí les pediría nada más un poquito de paciencia. Y pues nada más. Em, pues vamos a empezar la clase. Entonces, hoy pues vamos a ver el reporte final de la tesis. Siguiente, por favor. Entonces, la tesis la palabra viene de la raíz griega que significa conclusión. Siguiente, por favor. Siguiente. La parte de la tesis, pues a diferencia de lo que vimos al inicio de cuando apenas estamos empezando el proyecto, pues ahora sí ya vamos a tener como, como todos los elementos ya concluidos, ¿no? Va a estar la portada, como ya habíamos visto, la tabla de contenido o índice, el resumen, que ahorita vamos a ver qué estructura debe tener este resumen, la introducción, que es pues todo el marco teórico que ustedes realizaron inicialmente. Aquí sí van a venir los resultados, o sea, todo lo que nosotros inicialmente dijimos que íbamos a buscar, aquí los tenemos que plasmar. Como lo vimos en la clase de análisis estadístico, pues ya la forma de presentarlo en las tablas va a tener la discusión, las conclusiones, la bibliografía y los anexos. Entonces, este tiene que ser el orden en lo que lo tenemos que presentar. Siguiente, por favor. El formato sugerido, se parece como que no es tan importante estar recalcando esto, pero sí puede ser motivo de que les retrasen la aceptación de su tesis si no respetamos el formato que es como más universal. Debemos tener un título centrado en negritas y mayúsculas. La letra que idealmente tenemos que usar es la Arial 12. El cuerpo del documento debe estar justificado y a doble espacio y la numeración que vayamos a poner en las páginas que sea de preferencia en la parte inferior derecha. A veces nos quieren innovar ahí el Word que pongamos la numeración en otro lado, hay que dejarla así como viene como por default. Los márgenes sugeridos, pues son estos que también nos da por default el Word, que es el superior de 4 centímetros, el inferior de 2.5 y de derecha 2.5 e izquierda 3.5. La que sigue, por favor. Entonces, aquí en la portada, pues es algo muy parecido a lo que vimos al inicio, donde va el logo de la universidad, el lugar donde se realiza la investigación, el título de la tesis, como ya les comenté, es en mayúsculas, es centrado, no lleva abreviatura y no lleva punto final. Hay que poner ahí para qué se está emitiendo esta tesis, es decir, que es el propósito, la titulación. Entonces estaba ahí como en la parte media, va destacado. Aquí el autor, aquí sí va primero ustedes, porque ustedes son los que hicieron la tesis. Y ya abajo va el tutor, a diferencia de lo que entregaron inicialmente. Y el lugar y la fecha donde se está emitiendo. Siguiente, por favor.
Optativo, si quieren ustedes poner dedicatoria o agradecimiento, pero esto es optativo. Siguiente, por favor. En cuanto a las partes de la tesis, sí es preferible que tengan como una numeración a la hora de hacer el índice. También como que poner todo así de corrido sin hacer como este capitulado, pues no es muy correcto. A la hora de revisarla también lo hace más difícil. Y esto pues igualmente se tendría que hacer de preferencia lo que es como más habitual. Esta es una forma, el 1.1, 1.2 y así sucesivamente cuando llevamos como los subcapítulos que podamos ir encontrando. Siguiente, por favor. De preferencia enumerar todas las páginas, pero para hacer el índice hay que hacerlo ya al final del trabajo, porque siempre que estemos actualizando, siempre va a haber una movilización en el índice. Para que cambiemos de una página a otra, o sea, digamos que el texto ya como que lo queremos brincar a la siguiente página, lo ideal es agregar, insertar salto de página para que se mueva como se mueva el trabajo, esta estructura de las páginas se mantenga siempre igual y no darle así como espacio, espacio, espacio hasta que brinque, porque entonces el documento se va a mover muy fácil y se va a desordenar. Siguiente, por favor. En cuanto al resumen, pues es como les habíamos sugerido inicialmente, que sea claro y objetivo. La diferencia es que aquí pues ya va a haber como todas las partes de la tesis, ¿no? Aquí no se emite ninguna opinión, únicamente estamos haciendo como la presentación de lo que van a leer a continuación, idealmente 300 palabras, y va a estar estructurado preferentemente por los siguientes puntos, que es el objetivo, o sea, qué voy a hacer con este trabajo, qué método utilicé, los resultados y qué conclusiones obtuve. Entonces, así es como vamos a emitir el resumen. Siguiente. Recordar siempre que el resumen hay que traducirlo al inglés. Eh, Aquí también hay que tener algo de cuidado a la hora de traducirlo al inglés, porque a veces hacemos correcciones del resumen en español, en inglés ya no lo hacemos, ¿no? Eh, es la sugerencia de que sea doble espacio, sobre todo es para la revisión, o sea, si lo están entregando así como en digital. Y ya a la hora de la impresión puede ser un espacio o 1.5. Y siempre tiene que ir justificado todo el texto. Creo que ya es la última. Sí. Entonces, cedo la palabra a la doctora Robledo. ¿Sí se ve o tengo que volver a compartir? Se quedó como trabado, yo veo trabado. Ah, ok. A ver. Ahí está, ahora sí. Y bueno, continuando ya con las partes, una vez que se termina el resumen, entonces ya empezamos con el texto como tal. Pues se divide en dos partes, lo que es la introducción y lo que es el cuerpo como tal de la tesis. Entonces, la introducción es aquí lo que vamos a hacer es escribir con nuestras palabras como que las ideas principales que vienen de las experiencias y conocimientos anteriores y que fundamentan nuestra investigación. Es decir, aquí debemos de poner el por qué hicimos ese estudio, ¿no? La redacción aquí es en presente y bueno, se debe escribir de forma clara, breve y precisa, de tal manera que, bueno, así debe ser la redacción de toda la tesis, de tal manera que cualquiera que la lea, pues lo pueda entender y no necesariamente, por ejemplo, si es sobre alguna especialidad en específico, pues no nada más la
deben de entender aquellos que son de esa especialidad, sino la característica de esta redacción es que cualquiera que la lea, independientemente de si estudió o no medicina, lo pueda entender. Y bueno, hay que cuidar todo el tiempo la redacción y la ortografía. Y bueno, aquí la introducción se va a dar en un esquema que incluye 3 partes, que son los antecedentes, el problema de investigación y en un conjunto la hipótesis con el objetivo y la justificación. Lo importante de la introducción es que nosotros cuando leamos esa parte, pues eso como que nos interese o nos haga interesarnos en seguir leyendo, ¿no? El resto de la tesis. Es como cuando uno lee el prólogo de un libro, pues te da como una idea de lo que va a llevar a cabo la descripción total del libro. Y entonces eso, si nos llama la atención el prólogo, pues ya leemos el libro completo, ¿no? Entonces la introducción debe estar redactada de tal manera que igual al leerla, pues nosotros digamos, ah, bueno, sí hay que leer el resto de la tesis. En los antecedentes nos vamos a enfocar a escribir acerca de lo que se sabe o que se cree del problema de investigación. Y después vamos a abordar lo que es el problema como tal, es decir, como los vacíos que existen en relación al problema que estamos investigando. Y ya aquí se omite el escribir o redactar lo que es la pregunta de investigación, a diferencia del protocolo del protocolo, que ahí sí ponemos el planteamiento y la pregunta como tal. Aquí no, aquí nada más se redacta así como mencionando los vacíos o los datos que no hay en relación al problema, pero no se escribe como tal la pregunta. Después ponemos la hipótesis y los objetivos de manera que podamos describir el por qué se efectuó la investigación. Y bueno, también aquí la justificación va a ser pues empleando nuestras propias razones, no las razones de otros estudios, sino el por qué nosotros hicimos este estudio. Y bueno, aquí es importante que no debemos incluir ni los resultados ni las conclusiones, sino nada más las razones por las cuales realizamos el estudio actual. Y bueno, como ya les había dicho la doctora Noriega, pues el contenido se puede dividir en capítulos y subcapítulos que se van a describir en el índice. Y bueno, aquí se puede ir desglosando punto por punto en cada capítulo. Y bueno, también es importante que cuando nosotros estemos redactando la tesis, pues no copiemos párrafos textuales de algún otro artículo o de otras bibliografías, porque esto es plagio, sino más bien una vez que hemos leído esas referencias bibliográficas, nosotros tenemos que redactarlas como entendemos, ¿no? Las ideas como las entendemos y siempre pues siguiendo un orden lógico para no crear confusiones. Después de la introducción, entonces ya en el cuerpo como tal, se menciona la metodología, es decir, aquí qué es lo que se hizo, ¿no? En el estudio, cómo se realizó. Debemos detallar cada procedimiento que nos llevó a la obtención de los resultados y bueno, también aquí se incluye pues la metodología que se menciona también en el protocolo, como es el tipo de diseño, la población, cómo se seleccionaron los sujetos, si hubo alguna intervención por parte de nosotros, pues detallarlas de manera muy, muy específica, las consideraciones éticas, el análisis estadístico, y todo esto se tiene que detallar de forma clara para que si alguien más quiere reproducir o evaluar nuestra investigación, pues sí se pueda llevar a cabo y no haya sesgos. También aquí nos podemos apoyar, no necesariamente tiene que ser redactado así en texto para evitarnos o facilitar la lectura. Podemos apoyarnos con figuras o diagramas de flujo, que esto facilita como que el entendimiento y la lectura, ¿no? Y bueno, ya después de la metodología siguen los resultados. Aquí pues vamos a redactar lo que se encontró en nuestro estudio. También pues tienen que ser redactados de forma clara y precisa y únicamente limitarse a lo necesario, es decir, no mencionar
pues lo que no esté relacionado con nuestros objetivos y nuestro estudio, ¿no? Porque a veces encontramos otras cosas y queremos mencionarlas. Aquí en los resultados no se mencionan, se pueden mencionar más adelante, por ejemplo, en las conclusiones o en la discusión, que te puede llevar, algo que hayas encontrado y que te puede llevar a realizar otros estudios a futuro, pero bueno, aquí en resultados nada más nos limitamos a describir lo que encontramos. Y también es importante que los mencionemos así, tal cual como se encontraron. No, aquí no se redacta lo que es la interpretación de los resultados. La interpretación es en la discusión. Y bueno, también debemos decidir cómo presentarlos. Algunos resultados podemos presentarlos de forma textual, así en texto, y también nos podemos basar en el uso de cuadros, figuras o gráficas, ¿no? Pero también no hay que ser repetitivos. Si, por ejemplo, algo lo mencionamos en texto, ya no es necesario agregar la figura o la gráfica. En cambio, si nos decidimos por el empleo de un cuadro o de una gráfica, entonces usamos la gráfica y ya no lo mencionamos todo en el texto. Como podemos ver aquí en el ejemplo, este es un cuadro en el cual pues se describe brevemente la información, luego viene el título y después ya viene la tabla, que una de las características para hacer la tabla es esta, que debe tener nada más las líneas horizontales. Normalmente al darle diseño no se deben usar las líneas verticales. Y bueno, hasta abajo podemos agregar lo que son las abreviaturas. O también para especificar qué tipo de análisis estadístico de prueba estadística se realizó, como aquí podemos ver en el ejemplo. Y bueno, ya en la discusión, aquí ahora sí tenemos que redactar pues cómo vamos a interpretar nuestros resultados. Y esto pues es a través de juicios que vamos a emitir nosotros como autores en relación con las hipótesis que tenemos, es decir, con nuestros antecedentes, ¿no? Con lo que encontramos en la bibliografía. Y aquí puede ser que se refute o se compruebe estas hipótesis. Y bueno, también aquí podemos agregar los alcances que se tuvieron con el estudio y si hubo alguna limitación, algo que pudo limitar el llevar el estudio de forma completa, digamos. También debemos escribir, por ejemplo, qué nos aportó, ¿no? Si, por ejemplo, hubo algo nuevo en comparación a lo ya mencionado, y también se debe redactar de forma clara, concreta y directa. Y bueno, aquí pues debemos tener presente que debemos cumplir dos funciones al redactar nuestra discusión. Una es que debemos validar los hallazgos no originales de la investigación y proveer a los lectores de referencias al tema recientes. Es decir, que además de interpretar nuestros resultados, pues vamos a hacer una comparación con esas referencias que encontramos relacionados al tema. Y bueno, estas comparaciones, al realizar estas comparaciones, debemos emplear referencias recientes, ¿no? Se dice que debe de ser pues con que no deben de ser mayor a 5 años de publicación, pero por ejemplo a veces tenemos algunas referencias que son como, por así decirlo, las originales, ¿no? Muchos estudios pues están basados en otros y a veces cuando son referencias importantes que debemos de mencionar, que creemos que son importantes para el tema, aunque tengan mucho tiempo, se pueden mencionar. Y bueno, es lo que les decía, que debemos apoyarnos más en fuentes originales y no referencias secundarias. Por ejemplo, para poder ver si se trata de una referencia original o secundaria, pues en esa referencia nos vamos igual a la bibliografía y ahí, por ejemplo, pues vemos sus referencias y nos vamos a buscar esas referencias y así nos vamos
de cadena en cadena, digamos, hasta llegar a la fuente original, ¿no? Y bueno, al mencionar nuestras referencias en la discusión, existen tres tipos de sistemas de referencias. Una es la de donde solo mencionamos el nombre y el año. Este es el sistema Harvard. Y el otro es en el cual es numérico alfabético, perdón, que es como que el más que podemos usar con mayor frecuencia. Y entonces ponemos el número de referencia y después lo hacemos en una lista aparte al final, que por las referencias de forma ordenadas de forma alfabética, o también por orden de mención, que también esta se usa con frecuencia. Conforme se va mencionando, se van enumerando y al final pues se agregan estas referencias. Bueno, aquí también podemos comentar los hallazgos anómalos, es decir, si por ejemplo encontramos algo que no necesariamente estaba relacionado con nuestra hipótesis o nuestro objetivo, también podemos mencionarlo y tratar de darle una explicación coherente. O si no le encontramos una explicación, pues únicamente referir que hacer como que la observación de lo que se encontró, aunque no haya una posible explicación, pero sí, pues, referirlo, ¿no? Y bueno, aquí la redacción de esta parte es en presente cuando se está haciendo la comparación de nuestros resultados con otras referencias, pero se redacta en pasado cuando se abordan como tal los resultados de la investigación. Y después de la discusión seguimos con las conclusiones. Aquí lo que vamos a hacer y la diferencia con la discusión es que aquí vamos a mencionar los resultados así de forma explícita que responden a nuestra pregunta o preguntas de investigación. Y vamos a mencionar si se cumplió o no el objetivo planteado, ¿no? Entonces, es decir, que vamos a tener el número de conclusiones va a depender de nuestro número de objetivos, porque cada objetivo pues tiene una hipótesis también. Entonces, si por ejemplo son varios objetivos, que generalmente pues son los objetivos específicos, entonces tenemos que mencionar cada conclusión para cada objetivo respondido. Y bueno, ya finalmente siguen los anexos, en el cual pues aquí agregamos todos los formatos que se emplearon en el estudio, la carta de consentimiento informado, que bueno, ya vimos las características en el protocolo, y el cronograma, que es igual pues el del protocolo, pero bueno, ya con las fechas reales en las que se hizo el estudio, y el dictamen o dictámenes de autorización de los comités. Y bueno, algunos puntos claves a la hora de escribir o redactar nuestra tesis es que debemos escribir sin rodeos. No usar palabras como cabe señalar que en el caso de como que irnos directamente a las ideas que queremos expresar sin darle tantas vueltas. Y en cada oración debemos expresar pocas ideas, es decir, como que para poder abordar las ideas debemos hacerlas pues en diferentes oraciones para evitar confusiones. Hay que ser coherentes. Entonces antes de poder escribirlo o lo escribimos, pero una vez que lo escribimos lo leemos para ver si realmente lo que puse es lo que quiero yo decir. Y escribir únicamente de lo que estemos seguros que encontramos, ¿no? Si no estamos seguros de algo, de algún antecedente, de algo que mencionemos o algún resultado, mejor no ponerlo. También hay que ser consistentes en todo, a lo largo de toda la redacción. Por ejemplo, como les dijo la doctora Noriega ahorita en el estilo de letra, el tipo y el tamaño, pues todo esto debe ser consistente en la redacción completa, no en algunas partes que sea de
de una letra y en otra de otro tipo o de otra tamaño. También el tipo de abreviatura, pues esta se debe emplear así, el mismo tipo de abreviatura en toda la redacción. Si estamos hablando en primera persona, pues continuar así. Como ya les había dicho, los resultados y los métodos se escriben en tiempo pasado y es con una redacción impersonal. También no hay que duplicar la información en la tesis, es decir, no ser repetitivos, ¿no? Y si utilizamos palabras que van a ir en latín, también pues recordemos que esto va en cursiva. Y por ejemplo, cuando estamos redactando, si mencionamos números entre 0 y 10, estos se deletrean, como está aquí el ejemplo de 9 ratones, se escribe. Cuando es arriba de 10, es decir, a partir de 11, ya se utilizan números, como en este caso 55 muestras. Y bueno, esto es prácticamente pues algunos como tips o consejos de cómo redactar la tesis, pero bueno, también cada hospital o cada comité pues tiene su manera de, de redactar la tesis, aunque en general pues se incluyen lo mismo, son muy parecidas, solo existen pequeñas modificaciones y bueno, no sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguna pregunta ya sea de esto o de alguna otra clase que ya hemos revisado antes? Creo que todo bien. Pues igualmente esta sesión pues la vamos a subir a YouTube. Les mandamos el link, lo ponemos aquí en el chat en cuanto la tenga. Pues nada más también estoy pendiente de su respuesta de la clase de estadísticas, si quieren que la demos todavía como adicional o ya no. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en el curso, muchas gracias por conectarse y pues seguimos en contacto de todas formas. Y ya y ya también después les mandamos el resumen del esquema igual de la redacción con los puntos claves. Pues muchas gracias. Que tengan bonita tarde.